Buenas noches, amigos, amigas de su programa. Bienvenidos a su programa Claro Oscuro, por Hilando Fino. Hoy con contenido bastante interesante y sobre todo con la presencia de un gran amigo, el arquitecto Yogueris Medina. Es un consultor importante quien nos va a ayudar a analizar temas de interés para ustedes en este programa. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Sí, realmente es sumamente agradable estar con usted y analizar ciertas cuestiones, ciertas preguntas que están al tapete hoy en día y que son incontornables no tocarlas. Por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump. Si se ha convertido en un paradigma, con relación a las elecciones de Estados Unidos, ¿qué piensa usted de este fenómeno? ¿Ha cambiado la política a nivel mundial? Es decir, una persona que se constituye desde nuestro punto de vista un paradigma porque es una persona que es un convicto condenado, es decir, una persona, por ejemplo, que acaba de reducir a una hazaña que solamente Robert Cleveland lo había hecho en 1883. Es decir, muchos lo habían intentado, como el caso de Lyndon Johnson, el caso de Harry Truman, y el mismo, por ejemplo, pero en el caso de Theodore Roosevelt, lo hizo después de 2 periodos. Es muy difícil tú llegar a la presidencia en contra del gobierno, en contra del poder del Estado. ¿Qué piensa usted de Donald Trump en ese sentido? ¿Se ha convertido en un paradigma? Bien, buenas noches. Bueno, no solo que Donald Trump se convirtió en un paradigma, vamos a estar claros. Donald Trump desafió el Estado, desafió el establishment norteamericano. Donald Trump se dirigió prácticamente a los países, a los estados más desafortunados de Estados Unidos, prometiéndole que iba a girar un poco más los recursos. Hizo una política populista. Donald Trump se enfocó en las redes sociales. Hizo una campaña en contra del LGBT. Entonces, todo eso lo favoreció. Todo eso favoreció. Donald Trump también representa el conservadurismo en Estados Unidos. Sí. Representa el conservadurismo, el progreso, la familia. La administración demócrata había descuidado áreas como son las industriales, la parte económica, la inmigración. La gente entiende que su calidad de vida disminuyó y esos factores, y otra cosa, victimizaron a Donald Trump. Victimizaron a Donald Trump y esos factores, todo compelieron para que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Mira, yo realmente cuando lo miro un paradigma es el hecho de que, por ejemplo, muchas veces tú confías en la inteligencia de la persona y más o menos, ¿qué ocurre? Que tú cuando miras las cosas, no desde el punto de vista de la administración del poder ni de la inteligencia del hombre, cuando tú miras las cosas desde el punto de vista desde el votante, que es quien vota por sí mismo, por sus ideales. Entonces yo creo que Donald Trump adoptó una conducta que muchas veces han adoptado muchos grandes dentro de Estados Unidos, por ejemplo, de contratar personas extremadamente calificadas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú contratas personas extremadamente calificadas que te dan, por ejemplo, hacen estudios semiológicos sobre la manera, sobre la estructura de pensamiento, sobre el inconsciente colectivo que se mueve alrededor de ciertos grupos, ¿qué ocurre? Tú sabes cómo ellos piensan. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, tú diferencias los grupos en estereotipos y esos estereotipos, por ejemplo, el hiperpatriotismo es un estereotipo bastante fuerte en Estados Unidos. Si tú a un patriota, tú le dices que vas a sacar entre 11 a 12 millones de inmigrantes, con certeza que te lo va a aceptar y te va a aceptar el hecho de que hagas un muro. A ver, ahora muchas veces hay que mirar el ser humano como aquel que produce bienes y servicios y genera riqueza. Si tú haces un muro empresarial y utilizas esa mano de obra, con certeza que va a ser positivo. Yo realmente lo veo desde el punto de vista cuando tú tienes el pensamiento del otro y tú sabes, por ejemplo, que los consumidores de carbohidratos, la obesidad, pues, vamos a suponer, y tú tienes un grupo de estrategas que te dicen que el hecho de consumir un hamburgues o ir a McDonald's o comer un hamburgues dentro de un avión, el obeso o el que esté en sobrepeso dice, bueno, este es igual que nosotros. Es decir, es mucho más aceptable que una persona que te diga que hay que hacer ejercicio. Te muestran la idea de, por ejemplo, de Michelle Obama
con unos jogging y un cuerpo atlético, con toda certeza que el ser humano se identifica por aquellos que son como ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que cuando tú estigmatizas y tú comienzas a pasarle ideas a ese tipo, a los hiperpatriotas, sobre, vamos a suponer, cómo es el problema migratorio, que llegaron a Estados Unidos más de 6 millones, más de 6 millones de inmigrantes en los últimos 6 años. Entonces, cuando tú comienzas a mostrar imágenes de personas, por ejemplo, que lo que hicieron esos gobernadores de esos estados sobre todo republicanos, que lo que hicieron fue comenzar a montar todos esos inmigrantes en autobuses y distribuirlos en las grandes ciudades. Entonces, tú encontrar un inmigrante en dificultad en Times Square con un cartel que diga por favor, ayúdame que tengo hambre. Eso no se había visto en Estados Unidos, y cuando tú, esos estrategas políticos, comienzan a pasarlo de manera continua a esos hiperpatriotas, lo más lógico es que tú tengas una reacción dentro de la población. Es decir, vamos a votar por una persona que está en contra de esa inmigración, una inmigración que sale fuera del control. Entonces, ¿qué pasa? El americano, ¿qué terminó diciendo? Bueno, aquí no hay control migratorio, aquí las leyes no se cumplen. Entonces, yo siento que todo eso pudo haber influenciado. ¿Qué considera usted? No, pero que todo influyó. El deterioro de la calidad de vida, la inmigración, la pérdida de la familia rotundamente, el deterioro del área industrial, la masificación sin control norteamericana, todo eso influyó. Y un partido demócrata que prácticamente se dejó guiar por políticas liberales, por políticas que no ayudaron en nada en estos 4 años ni Estados Unidos ni el mundo. Permitió muchas guerras. Bueno, yo creo permitió muchas guerras. O sea, sí, las guerras prácticamente, esa guerra de Ucrania se resuelve en Estados Unidos y sí, Biden la permitió. Pero no solamente eso, Fíjate lo que es la cosa. Cómo Kamala Harris comete el error de dejarse apoyar por Jennifer López. O sea, cuando Jennifer López no representa la dignidad de una mujer. ¿Me doy a entender contigo, Franklin? O sea, cuando lamentablemente, no sé qué ha pasado, pero no ha podido cohesionar relaciones en su vida. O sea, no representa, y mucho más apoyo que ella recibió, que no eran gratos en el mundo. Pero básicamente fue el área económica y la migración que sacó al Partido Demócrata del gobierno y del Poder Legislativo. Realmente yo creo que un factor importante, y había comentado con el arquitecto y consultor Yogueris Medina, el hecho de que un factor importante fue el factor económico, en un 90%. ¿Por qué? Hay que ver que Estados Unidos se manejó con unos niveles de inflación después de la crisis del 2008, unos niveles de inflación muy bajos, pero cuando llegó la pandemia, realmente comenzó a aumentar la inflación. Al inicio realmente, que fue el 2019-2020, inicio del 2020, Donald Trump comenzaron las grandes ayudas a todas las familias para protegerse del hecho de que estaban en sus casas y no podían trabajar. Es decir, Biden continuó con las ayudas, pero después se vieron obligadas eso comenzó a producir un gran déficit. Entonces, para recuperar parte de esos recursos, lo que hicieron fue que aumentaron los impuestos. Al aumentar los impuestos, tanto a las empresas, por ejemplo, que en el caso de Donald Trump tenían un 21% en los años de Trump, un 21% de impuestos con relación a las ganancias. En el caso de Biden aumentó los impuestos y aumentó los impuestos a las personas. Entonces vino la inflación, una inflación tan alta, por ejemplo, como el mes de junio del año 2022, que llegó a unos niveles que no se había visto en las últimas cuatro décadas. Entonces, ¿qué queremos decir? El problema inflacionario fue muy fuerte, es decir, fue disminuyendo en septiembre del 2024, por ejemplo, bajó un 2.4 y hoy en día llegó a límites de un 2%, que es lo adecuado. Pero todos esos datos fueron negativos para el Partido Republicano, es decir,
la economía estaba bastante afectada y la población entendió de que realmente era necesario una persona que diera garantías de que la economía iba a mejorar. Hay que ver que Donald Trump prometió que iba a bajar esos niveles, esos impuestos, no de un 21%, sino llevarlo a un 15% y disminuir también los impuestos a las personas físicas. Ahora, ¿qué ocurre? Planteó el hecho de colocarle aranceles a los productos que vienen de fuera de Estados Unidos. Esto va a producir una guerra arancelaria que en el fondo consideramos de que no va a haber ningún ganador. Es lo que pienso con relación al caso, a la parte económica. ¿Alguna otra idea con relación a los por qué ganó Donald Trump? Mira, o sea, observando el caso de Estados Unidos, él tiene 3 factores por el cual él ganó: la economía, la inmigración y la capacidad que tuvo Trump para captar el descontento con la administración demócrata. Utilizó influyentes y captaron ese voto de la juventud. La economía, usted sabe que el área industrial es fundamental en Estados Unidos y en el mundo, sí, en todas partes del mundo. Y esa fue una de las de los sectores que más en crisis se vio en Estados Unidos. Eso, mira, y la alarmante inmigración, junto con el asunto de los LGBT. Ahí fue que entiendo que esos fueron los puntos que llevaron a Trump al gobierno. Sí, no, realmente nosotros entendemos que Trump logró capitalizar muy bien el tema de la inflación, el tema de la inmigración. Y el tema de la familia, lo capitalizó muy bien el tema de la familia. Oye, Trump capitalizó muy bien el tema de la familia, Franklin. Sí, y el tema fronterizo, porque realmente si llegan tantos inmigrantes y realmente los gobernantes de esos estados fronterizos que son republicanos te envían todos esos inmigrantes a otras ciudades y comienzan tú a ver a personas en dificultad en las calles, en las calles de los centros de las grandes ciudades, y entonces comienzan todo ese sistema de publicidad, querer multiplicar todas esas ideas y sobre todo a grupos que eran hipernacionalistas, con toda certeza que tiene un efecto bastante negativo para el gobierno, al gobierno actual, que era el gobierno de Biden y para la candidata Kamala Harris. Ahora bien, otro factor importante que podríamos ver es el hecho de que Donald Trump tiene un voto bastante fuerte, que son los MAGA. MAGA es decir, aquellos que piensan Make America Great Again. Ese representa un 33% dentro de la población de votantes republicanos y un 16% de lo que es la población votante dentro de Estados Unidos. Es un factor también importante. Otro factor es que él lidera el sector de los conservadores, de los que creen en la familia, de los que creen en las industrias, ¿sabes? De los que creen en la estructura social. Eso lo lidera Donald Trump. En el caso de Kamala, lamentablemente no logró capitalizar el voto de las mujeres Estados Unidos por ellas entender que no la representaba. Bueno, también, por ejemplo, si tú alimentas dentro de la raza blanca el hecho de que la raza blanca está siendo desplazada, de que van a cambiar los blancos por inmigrantes, entonces también de que las instituciones y el poder está siendo controlado por las personas de poder para beneficiarse ellos mismos, claro que estimula una reacción dentro del americano blanco. Ahora lo extraño es que ganó unas elecciones con menos votos que en las elecciones de 2020, entonces todo parece que los demócratas no fueron a votar, o una gran parte de los demócratas no fueron a votar. Un segundo, el descontento de esa clase demócrata, esa masa que votó por esa administración de Biden, porque una cosa es, Frank, usted puede ser demócrata, pero al momento de un norteamericano decidir, piensa en su país. Esa es la diferencia, ¿eh? No, piensa en su país. O sea, en Estados Unidos no vale que tú tengas el gobierno. El que tiene el poder no se impone. Y eso se ha visto. Trump no se impuso en el 20. George Bush padre no se impuso
en la elección del 90. ¿Entendés? Y Biden, mira, los demócratas no pudieron imponerse en la elección del 2024. O sea que para fines electorales en Estados Unidos no vale el poder, Franklin. Pero si tú, por ejemplo, comienzas a importar, a decir que estás importando inmigrantes para sustituir a los blancos, eso genera un gran impacto. Entonces te pone a ver... Y un gran nacionalismo también, porque esa es otra. O sea, los sectores, hay una cosa, todos los sectores que estaban dispersos, Franklin, con un comentario así obligatoriamente tienen que unirse. O sea, un comentario así lo cohesiona a ellos. Sí, no, el hecho es un impacto bastante grande cuando tú dices que cuando vas a traer inmigrantes para sustituir a blancos, es un impacto. También el caso de las guerras, en el caso de la guerra de Ucrania, el mismo Donald Trump dijo, bueno, porque durante sus 4 años no hubo ninguna guerra, él dijo que en 24 horas terminaba, es decir, de que iba a llamar a Putin y que iba a congelar las cosas como están. Ahora, en el caso de Zelensky y de Ucrania no le conviene por el hecho de que un 20% de su territorio está en manos de los rusos. Eso es delicado. Entonces, ¿quién será el gran perdedor en este sentido? En el caso de Gaza, quiere ampliar aquel acuerdo abrámico y de integrar a los Arabia Saudita, es decir, realmente hay que ver los efectos a nivel global, y dentro de la OTAN también amenazó de que Estados Unidos iba a salir fuera de la OTAN. Eso es un poco delicado, porque entonces Europa tendría que defenderse ella misma, o quizás cambiar la política de pensar de que el otro es el negativo, y imagínate, pero hay que ver. Hay una cosa importante. Los chinos felicitaron vía Cancillería a Donald Trump. Y, o sea, ¿tú viste el comunicado? No, realmente no lo vi. Donde China dice que hay que retomar las relaciones, fortalecerlas con Estados Unidos como socio comercial. Todo eso dice China. O sea, eso es un mensaje, Frank. Sí, pero también dijeron que en esa guerra que Trump quiere iniciar no va a ganar nadie, y quien realmente va a ser perjudicado es la población mundial, es lo que ellos consideran. La población mundial. Sí. Fíjate que un presidente aquí, que antes estaba, que era irracional con Estados Unidos, luego de la reunión del BRICS, que Lula da Silva dijo que no lo aceptaban porque tenía que resolver un conflicto en su país Maduro, ahora está diciendo a Estados Unidos que él es un pacificador, que él es la garantía de la paz en Venezuela. Diosdado le envió un mensaje a Donald Trump. Y yo entiendo, Franklin, que después que él fue a la reunión del BRICS, entonces parece que él pensó, dijo, no es aquí que está, no, yo tengo que ponerme en sintonía, pero es allí. Sí. Y ese es el caso de Maduro. Sí, bueno, amigos, el tema realmente está bastante interesante, pero vamos a continuar. Vamos a hacer una pausa para continuar con el próximo segmento. Continuamos, queridos amigos, con su programa Claro y Oscuro. Otro factor que encontramos también interesante es el hecho de que, por ejemplo, con relación a Kamala Harris, es el hecho de que el porcentaje de aceptación de Joe Biden estaba muy bajo, es decir, tenía un 55% de rechazo, y por lealtad era muy difícil que se desviara del gobierno de Joe Biden, y también que le era muy difícil a Kamala Harris mostrar un cambio porque venía del propio gobierno. Creo que, como decía Ortega y Gasset, si el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias no le favorecieron. ¿Qué considera usted con relación a esos estados claves que realmente había la esperanza, pero cuando hay una retórica o una narrativa que ya está muy avanzada, es muy difícil que uno logre un mejor resultado? ¿Qué piensa usted de esos estados que eran estados claves para que Donald Trump ganase las elecciones? Bueno, de los que más observé yo fue Michigan, Wisconsin y Arizona. Sí, no, pero de todas maneras. Pero, Franklin, es que lo siguiente, es que la promesa de Trump fue invertir mucho más recursos en esos estados. Mucho más recursos en esos estados, mejorar la calidad de vida en esos estados. Esa fue la promesa de Trump. Sí, pero yo diría lo siguiente, por ejemplo, cuando ya Donald Trump, vamos a suponer, o los republicanos ganaron en Carolina del Norte, que eran 16 votos electorales,
ganaron en... Sí, pero un momentico, espérate, no solamente los votos populares ganaron también, porque Trump ganó los populares y los electorales. No, por ejemplo, en el caso, ahora vamos a explicar eso. Vamos, para que vean, Trump ganó. El voto electoral y el voto popular. Y el voto del colegio, de los colegios. Él ganó el voto popular. Sí, ganó. Y también ganó el voto electoral. Sí. Cosa que no se ha visto en Estados Unidos con tanta frecuencia, porque él no ganó en el 16 con los votos populares. Él ganó los electorales, pero no los populares. No, es decir, de los colegios. Una cosa es el colegio los colegios electorales y otra cosa es el voto popular. Es decir, ahora ganó ganó los votos populares sí. En el 2016. Pero ahora quizás sí tenían algún tipo de esperanza cuando, por ejemplo, cuando se vio que perdieron el estado de Carolina del Norte, el estado de Georgia, que también fueron 16 votos, el estado de Pensilvania, 19 votos, que ya se fueron a 266, era ya bastante difícil. Y cuando ganan, en el caso de Wisconsin, era bastante difícil. Se tenía la esperanza, pero, es decir, las circunstancias favorecieron a que Donald Trump se impusiera, y hay que ver que se ha impuesto una nueva narrativa. Las cosas no dependen del poder que uno tenga, las cosas muchas veces dependen del otro, y todas las veces que tú ayudas al otro a que avance, capacitando, formando, integrando una economía de mercado, dándole acceso al crédito, formando una pequeña empresa, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. En eso creemos. Con relación a América Latina, ¿qué puede pensar usted con relación, es decir, a este nuevo gobierno a partir del mes de enero, del 20 de enero, con relación a Trump y América Latina? ¿Qué piensa? Mira, para América Latina las cosas no vienen fácil. Número uno, por un programa de proteccionismo que viene Trump. Número dos, las deportaciones. La revisión de todos los acuerdos comerciales que tiene Trump. Y las restricciones en cuanto al comercio con Estados Unidos. En cuanto a las políticas comerciales. O sea que se verá bien limitada, Enrique. ¿Sientes que se verá bien limitada? Sí, eso es verdad. Se verá bien limitada. Sí, es verdad, porque realmente América Latina va a recibir una gran cantidad de inmigrantes, pero yo siento que hay que adoptar un tipo de patriotismo moderno, como lo han... Patriotismo no, no es solo, sino proteccionismo en este caso. No, pero yo hablo, por ejemplo, en el caso que han hecho los países que han tenido muchas limitaciones, lo que hacen es buscar la manera, primero cambiar su sistema educativo, tratar de que el sistema educativo esté guiado en base a la necesidad de desarrollo futuro que ese país quiere. Entonces, ¿qué se puede hacer? Agregarle valor a lo que son capaces de producir. Hay que ver por regiones diferentes cómo estimulamos el desarrollo económico local de cada comunidad, ver el potencial de desarrollo de cada comunidad en diferentes áreas. Hay que ver una idea que siempre decimos, por ejemplo, el hecho de que tenemos 18.000 hectáreas con capacidad productiva y que no están cumpliendo su razón social, que es la de producir alimentos y en grandes cantidades. Es decir, tenemos que buscar cómo podemos agregar valor a lo que producimos, de tal manera que no sigamos vendiendo materia prima con poco valor adquirido y exportando lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado, porque esa persona que inmigra, que es inmigrante en un país desarrollado, tradicionalmente produce también riquezas en ese país, y que uno recibe quizás menos de un 2% en remesas. Entonces tenemos que ver las cosas de otra manera. ¿Cómo vamos a desarrollar futuramente este país? Porque lo que hemos visto son unos gobiernos sin capacidad de liderazgo. Mire usted qué podría decir, yéndonos acá a República Dominicana, lo que pasó con la reforma tributaria. ¿Cuál es su opinión con relación al hecho de que el gobierno paralizó la reforma? ¿Es que el gobierno sintió miedo de no terminar su gobierno en los 4 años, o es que no tenía el liderazgo ni el proyecto de desarrollo para ganarse ese liderazgo dentro de la población? ¿Qué usted considera? Dos cosas. Primero, somete una reforma fiscal. Como no tiene un proyecto de desarrollo y está consciente de eso, entonces se apoderó del temor y lo retiró. Eso fue todo lo que pasó. Pero que fue una oportunidad para el gobierno. Ahora voy contigo. Fue la mejor oportunidad, era la mejor oportunidad que tenía el gobierno, Franklin, para haber incluido los beneficios de una reforma social.
una reforma social. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar. Mira. A los amigos televidentes. Voy a explicar a los amigos televidentes. Ese fue el mejor momento para iniciar una reforma en el sector laboral dominicano. El financiamiento, haber incluido protección para los inválidos, huérfanos, haber creado el mejor esquema para la generación de ingresos, haber creado protección para los ancianos, pero no lo hicieron. Haber promovido las leyes que son de bienestar de la República Dominicana, no lo hicieron tampoco. O sea, el de la DGI dice que él va a salir a cobrar. Señor, pero Franklin, solamente aquí se ve eso. O sea, usted va a salir a cobrar en un país, Franklin, donde para tú instalar una empresa, a ti nadie te ayuda. Y tú vas al gobierno dominicano y el gobierno no te conoce. Si dan una facilidad crediticia o el Banco Central suaviza un encaje legal, para eso cuando tú vayas no hay fondo. Entonces yo no sé quién es que va a salir a cobrarle. Bueno, yo considero que el gobierno lo que debió haber hecho, es decir, cuando tú eres portador de un saber, el saber es un instrumento de poder, y así como abrió una vista pública para que la población se manifestase, tenía que abrir una segunda vista pública con relación a propuestas y una tercera vista pública con relación a conciliación para las reformas que se debía hacer, porque se perdió la oportunidad, con todo el mayor respeto. Oíste, eran 3 vistas. La primera vista era para la revisión, las críticas sobre el proyecto. Será la primera, ¿verdad que sí? Identificar las debilidades del proyecto y los sectores que pueden ser. La segunda era la propuesta. Y la tercera entonces era la armonización, entonces, y someter un real proyecto de reforma fiscal. Sí, no, realmente lo que debió entonces como plantear, por ejemplo, desde el punto de vista nosotros pensamos de que había que plantear una mejor eficiencia del gasto, disminuir todos esos gastos en publicidad, disminuir todos esos gastos en privilegios, irlo cambiando por derechos para las personas que son necesarios, porque en la medida que la persona se desarrolla, tú vas ayudando a que ese país avance. Es decir, fue una oportunidad para tratar temas como es la generación de riqueza, como es la estabilidad laboral, como era, por ejemplo, la generación de empleos, es decir, cómo vamos a desarrollar este futuro. Yo creo que es este país. Yo siento que el gobierno demostró incompetencia en un momento que pudo imponerse. Franklin, no solo incompetencia, sino que no le interesa. Que no le interesa. Porque el mejor momento para usted tomar es el momento donde la gente tiene incertidumbre, donde tiene incomodidad, donde tiene molestia, ¿verdad? Entonces, usted tiene que garantizar la generación de riqueza de un país. Usted tiene que garantizar que la población económicamente activa que empieza a los 18 años tenga la capacidad de poder generar bienes y de poder consumir bienes y servicios. Pero es que prefieren mantenerlo como esclavo, porque Gandhi decía, por ejemplo, que la peor forma de esclavitud es la pobreza, cuando tú sometes al otro a ser pobre. ¿Cómo lo haces? Adopta siempre la figura del leviatán de papel. ¿Cuál? Tener un estado débil, una población débil, una población que la mayor parte tú ves que no se hace política, sino lo que hay un servilismo voluntario, porque tú conviertes a los demás en activos y mercancías, y lo único que te interesa es sacar los beneficios de esa inversión. Entonces, ¿qué pasa? Coloca la justicia de tu lado, que por ejemplo, donde no hay justicia, siempre va a haber un país pobre. Pero entonces, escucha bien, Franklin, lo que es el país. Tú tienes aquí los barrios dominicanos con capacidad para generar bienes y servicios. Sin embargo, no hay ninguna política para que ellos generen bienes y servicios. Tú tienes aquí las entidades aquí de desarrollo, tú tienes aquí el Banreserva y las entidades financieras que tienen que ganancia en activo todos los años. Tú tienes aquí el Bandex, Franklin. Tú tienes aquí un excedente presupuestario para el presidente, supuestamente, pues no lo he visto. Entonces, tú no creas una sola agencia de desarrollo en el país para tú poder financiar la generación de riquezas aquí en el país. Mira, una sola no se crea aquí. Yo creo bastante en esas agencias de desarrollo y sobre todo también en zonas francas, en los barrios. Vamos a utilizar esa mano de obra. Entonces son 2. Vamos a dividir los barrios en 3. Número 1, la zona franca para aquellos que tienen poca capacitación, ¿verdad? Sí. Eso, número 1, sí, ¿verdad? Bueno, eso será un número 2, el Ministerio de Trabajo para aquellos que andan buscando trabajo pero que quieren capacitarse en un área, en carpintería, en plomería, en electricidad. Y número 3, entonces, el asunto del emprendedurismo,
para aquellos que les gustan los negocios, para aquellos que son ingenieros, arquitectos, profesionales en general, que en sus negocios. O sea, que se podría, Franklin. Sí, bueno, realmente el programa es bastante interesante, muchas ideas se quedan todavía por ser plasmadas, muchas sugerencias. Nada, agradecemos el tiempo se nos ha terminado, agradecemos la gentileza y la cortesía de que ustedes nos hayan aceptado en sus hogares y será hasta una próxima entrega en otro programa claro y oscuro para ustedes.